Apreciados amigos, sean todos bienvenidos. En nombre de la institución les damos la cordial bienvenida a este evento que es en homenaje al prócer dominicano Félix María Ruiz. En esta oportunidad vamos a intervenir el colega Carlos F. Espinosa Jiménez, quien es miembro correspondiente estadal de nuestra institución y en la actualidad es profesor titular del CIDIAC, adscrito a la Universidad de los Andes. Nuestro colega tiene una ponencia que tituló Don Félix María Ruiz, prócer dominicano, a 130 años de su muerte y 78 años de la repatriación de sus restos mortales. En esta primera parte, amigos, él nos hace una introducción extraordinaria acerca de la historia de la República Dominicana, luego hasta llegar al nacimiento del prócer de Félix María, y cómo posteriormente se inserta en ese movimiento revolucionario que la historiografía dominicana y latinoamericana conocen con el nombre de la Sociedad Secreta Los Trinitarios, que fue liderada por el hoy reputado padre de la patria, es decir, de República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Nuestro apreciado colega Carlos Espinosa, repito, disertará sobre todo ese periodo hasta que es lanzado al exilio por parte del general Pedro Santana. Entra entonces a un periodo muy duro de Félix María Ruiz, en el que la diáspora lo lleva a algunas islas del Caribe, incluso a Estados Unidos. Al llegar a Curazao, allí encuentra al abuelo de Tulio Febres Cordero. Entonces es aquí donde yo entro con la segunda parte de esta exposición. Tomo al personaje desde Curazao, cuando es invitado por el abuelo de Tulio Febres a que venga a Venezuela y se establezca en Mérida, y permanece durante más de 40 años en esta ciudad. Mi ponencia la he titulado El prócer dominicano Félix María Ruiz revisitado, vida de un proscrito. Discurro sobre su vida, repito, su obra, pero también fundamentalmente su tragedia personal, su tragedia familiar, y también, pues lógicamente, toco de manera un tanto tangencial cómo décadas después, muy entrado ya el siguiente siglo, el siglo XX, son repatriados sus restos a la República Dominicana. Y digamos que ahondo en esa relación que hubo entre el profesor Félix María Ruiz y su alumno, Tulio Febres Cordero. ¿Cuál fue la impronta que dejó en nuestro don Tulio? ¿Qué le enseñó? ¿Cuál es la huella que hallamos en Tulio Febres Cordero de don Félix María Ruiz? Lamentablemente, queridos amigos, y esto hay que decirlo, el prócer Félix María Ruiz no es muy conocido, por no decir que es casi un desconocido en este contexto merideño y ni se diga en el contexto venezolano. Entonces creo que ha llegado el momento de rescatar su nombre, de rescatar su impronta, su huella, su legado en la gesta independentista de toda América Latina y cuál fue, digamos, ese trabajo que desplegó en nuestra ciudad y cuál fue esa herencia que le entregó a Tulio Febres Cordero, de la cual nosotros posteriormente pues hemos usufructuado de alguna manera porque Tulio Febres Cordero es figura central de la historiografía merideña. Bueno, apreciados colegas y público en general, les reitero la más cordial bienvenida, les agradezco todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este año con estas digamos, disertaciones digitales que nos han llevado más allá de los confines o de los linderos o de los espacios físicos de la Academia de Mérida. Muchísimas gracias y los invito para que nos sigan acompañando durante los próximos minutos a conocer la vida de este extraordinario personaje, don Félix María Ruiz. Muchísimas gracias, amigo.
La región del Caribe es desde el siglo XV un territorio imperial donde han hecho presencia histórica naciones imperiales occidentales, entre ellas España, Inglaterra, Francia y Holanda. Actualmente, el Caribe es la frontera imperial sur de los Estados Unidos de América, el más colosal imperio de todos los tiempos. Esa realidad histórica y actual del Caribe, nuestro mar Mediterráneo americano, lo convierte en un crisol de razas, culturas y realidades contrastantes. El Caribe es, además de imperial, un territorio mágico. La isla La Española fue descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje el 5 de diciembre de 1492. Como nombres aborígenes del territorio de esta isla, se registran en la historia Quisqueya a la parte oriental y Haití, tierra de montañas, a la parte occidental. Los conquistadores españoles desde un principio se establecieron en Quisqueya, la parte oriental de la isla, donde encontraron territorios llanos y zonas de montañas con maderas preciosas, aprovecharon ríos caudalosos, explotaron minas de oro y encontraron amplios y fértiles valles para la agricultura y la actividad pecuaria. Estas favorables condiciones de la parte oriental de la isla se atribuyen a que la precipitación y la nubosidad, su agente causal, fundamentalmente provienen del este durante la época ciclónica de mayo a noviembre. Por esta razón, los conquistadores españoles prácticamente no incursionaron ni poblaron Haití, la parte occidental montañosa y más árida de la isla. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán fue fundada el 4 de agosto de 1496 por el adelantado Bartolomé Colón. Ostenta el título de Ciudad Primada de América y fue la sede del primer virreinato de la América Hispana. El virreinato de Santo Domingo y su Real Audiencia ejercieron la autoridad de la corona española sobre los territorios de la América Hispana durante el siglo XVI. Desde el siglo XVI, piratas, bucaneros y filibusteros, al servicio de los reinos de Francia, Inglaterra y Holanda, incursionaron en Haití, la parte oeste, montañosa y más árida de la isla, consolidando progresivamente un asentamiento humano que se convirtió en la colonia de Santo Domingo del Reino de Francia. La colonia de Santo Domingo se convirtió en unas décadas en un asentamiento francés de esclavos africanos en ultramar, que representaba para la corona francesa muy importantes ingresos por minerales y maderas preciosas y producción de bienes agropecuarios en general. Tanto es así que en 1697 España reconoce a Francia la colonia de Santo Domingo y mediante el Tratado de Ryswick se establece una frontera que separa ambas posesiones imperiales en la isla La Española. El Tratado de Ryswick coincide con el ascenso al trono español de Felipe V, primer rey Borbón, nieto de Luis XIV de Francia, lo cual produjo equilibrio entre las dos monarquías y las dos colonias. Esta división fue ratificada en 1777 mediante el Tratado de Aranjuez. Durante el siglo XVIII, Francia continuó consolidando su ya próspera y lucrativa colonia de Santo Domingo. Pero no todo fue favorable en la parte este de la Española, donde el virreinato y la Real Audiencia de Santo Domingo fueron perdiendo vigencia, en la medida que la corona española fue trasladando su autoridad por intereses geopolíticos a los nuevos territorios continentales de la América Hispana. Es así como en 1795, mediante el Tratado de Basilea, el Reino de España cede a la Francia imperial napoleónica toda la isla La Española. Con este tratado, España recuperaba territorios peninsulares ocupados por el ejército francés y a cambio cedía a Francia lo que quedaba de su primer territorio colonial en América.
Como consecuencia, familias asentadas en la parte este emigraron a Cuba, Puerto Rico y a Venezuela, y otras se quedaron, ya sea por falta de recursos para migrar o porque no querían abandonar sus posesiones y albergaban esperanzas de una revocación al tratado. La supremacía numérica de los esclavos africanos en la colonia francesa de Santo Domingo generó desde finales del siglo XVIII levantamientos insurreccionales contra la minoría blanca francesa. Para 1793, los acontecimientos en la colonia francesa enfrentaban a esclavos rebeldes, a blancos, mulatos, franceses, españoles e ingleses, y algunos individuos de otras nacionalidades identificados con cualquiera de los bandos en pugna. Es así como el 1 de enero de 1804, iniciando el siglo XIX, Toussaint Louverture y otros seguidores como Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion y otros líderes esclavos insurrectos lograron derrocar a la minoría blanca esclavista y proclamaron la República de Haití bajo los postulados de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Desde un principio, los líderes de la recién proclamada República de Haití entendieron que si ellos se habían liberado de Francia, habían expulsado a los franceses y en ese momento toda la isla La Española era posesión francesa, por transitoriedad, toda la isla La Española era posesión de la República de Haití. A partir de la proclamación de la República de Haití en 1804, Francia mantiene el control de la parte este de la isla. El criollo Juan Sánchez Ramírez, propietario de grandes hatos, inició un movimiento para expulsar a los franceses de la parte este en pro de la corona española. Finalmente, con la ayuda del gobernador de Puerto Rico y de una escuadra inglesa que operaba en la zona, se logró la salida de los franceses entre 1808 y 1809. Don Félix María Ruiz nació en la ciudad de Azua de Compostela, en la isla La Española, en el año 1815. En medio de una situación social, política y territorial confusa y muy compleja, fue amigo entrañable desde la infancia en el sector Santa Bárbara de la ciudad de Santo Domingo de Juan Pablo Duarte y Díez, padre de la patria y fundador de la nacionalidad dominicana. Desde joven fue educado en el estudio de los clásicos de la filosofía, la teología, los idiomas, las letras y la historia universal. Hasta 1821, la parte este de la isla había estado fuera del peligro de una invasión haitiana debido a la división y las luchas internas que se generaron cuando Jean-Jacques Dessalines fue depuesto y asesinado por un golpe de Estado en 1806. En 1821 se inicia en la parte este de la isla un movimiento político liderado por José Núñez de Cáceres y conocido en la historia dominicana como la Independencia Efímera. Se proclamó el Estado independiente de la parte española de Haití. Este movimiento político era en esencia anexionista y pretendía incorporar al proyecto político del general Simón Bolívar, a la postre la Gran Colombia, el antiguo territorio español de la parte este de la isla. Quienes proclamaron la independencia efímera basaron sus pretensiones anexionistas en la no vinculación histórica de sus habitantes con la República Francesa y su anterior monarquía, en hablar diferentes lenguas, en ser de razas distintas, en profesar creencias religiosas diferentes con la naciente República de Haití. Es así como para 1821, tres corrientes pugnaban el destino de la más antigua colonia española en América: la pro-haitiana, la colonial impulsada por Juan Sánchez Ramírez, que asumía el mando español, y la pro-Gran Colombia, representada por José Núñez de Cáceres. Finalmente se impone la pro-haitiana,
la cual se consuma con la invasión de 12.000 haitianos que penetraron al territorio del que era el Haití español en febrero de 1822, iniciándose así la ocupación haitiana hasta 1844. La ocupación haitiana de 1822 intentó llevar a cabo la unificación de la isla sin tomar en cuenta las diferencias entre las dos poblaciones allí establecidas. El propio José Núñez de Cáceres se lo dijo a Jean-Pierre Boyer cuando se vio obligado a traspasar el estado que había fundado, al manifestarle que las desemejanzas de costumbres, cosmovisión y el idioma establecían entre las dos porciones de la isla un muro infranqueable como los Alpes y los Pirineos. Esas diferencias se manifestaron a través de inconvenientes para efectuar los registros de propiedades, oposición frente a las confiscaciones, fracaso de la política de afrancesamiento lingüístico, negativa de los grandes ateros de adquirir títulos de sus propiedades y la propaganda subversiva contra el régimen de Jean-Pierre Boyer. En 1823 fue cerrada la Universidad de Santo Domingo por los ocupantes haitianos. El concepto puro de la independencia dominicana surge con Juan Pablo Duarte, quien había regresado de Europa en 1831, donde asimiló las ideas liberales que generaban enfrentamientos sociales en países como Francia, España, Grecia, Italia e Inglaterra. Para lograr su propósito, inició reuniendo un grupo de jóvenes y amigos en el almacén comercial de su padre en el sector La Tarrazana de la ciudad de Santo Domingo. Allí enseñaba y discutía sobre la libertad del hombre, sobre las ideas y conceptos de patria, nación e independencia. Consolidado el ambiente ideológico necesario, fundó el 16 de julio de 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria. La instalación formal de la sociedad se efectuó secretamente mediante el juramento de 9 jóvenes patriotas fundadores, entre los cuales se encontraba Félix María Ruiz. En julio de 1839 llegó a Santo Domingo de Guzmán el padre Gaspar Hernández, perteneciente a la orden de los ministros de enfermos o monjes agonizantes. Limeño de nacimiento y residente en Puerto Rico desde febrero de 1830, era un hombre muy ilustrado, doctorado en filosofía y teología y un veterano profesor de humanidades, destinado a desempeñar un valioso papel en el empobrecido y deprimido ambiente cultural dominicano. Había salido de Perú luego de la batalla de Ayacucho y se refugió en Puerto Rico con otros compatriotas españoles que prefirieron pasar a tierra española americana no azotada por el vendaval independentista. A partir de su llegada, el padre Gaspar Hernández realiza una extraordinaria labor educativa y concientizadora con un grupo de jóvenes en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. En una amplia pieza anexa a la sacristía de la iglesia Regina Angelorum de la calle de la Universidad, desarrolla un programa de formación cívica, filosófica y humanista que consolida el grupo de los trinitarios, base del movimiento independentista dominicano, liderado por Juan Pablo Duarte. Desde 1830 surgieron varios movimientos separatistas diferenciados entre sí, los cuales eran el Pro Español. Sus representantes principales eran los sacerdotes Gaspar Hernández y Pedro Pamies en Santo Domingo y Andrés López Villanueva en Puerto Plata. El Pro Inglés los representaba Francisco Pimentel, propietario de las Matas de Farfán, quien a cambio de ofrecer ventajas comerciales buscó la ayuda inglesa para expulsar a los haitianos. El Pro Francés, conformado por hombres más vinculados a los modos franceses, quienes ofrecieron privilegios políticos, comerciales y territoriales a los franceses. El Trinitario, partidario de la independencia pura y de la definición nacional, era el movimiento más claro en ideas y activismo revolucionario. Sus mayores exponentes eran Juan Pablo Duarte y los trinitarios, entre los cuales estaba Félix María Ruiz.
Aparte de los 4 anteriores, existían los prohaitianos, que aunque no eran separatistas, manifestaban una tendencia hacia el autonomismo. Entre 1840 y 1841, Santo Domingo ya no era una ciudad tan mortecina intelectualmente como en años anteriores. Se estudiaba, se discutía y se protestaba en el ambiente universitario dirigido por el padre Gaspar Hernández en la sacristía de la iglesia de Regina Angelorum. La Sociedad Secreta de la Trinitaria y sus apéndices, la Sociedad Filantrópica y la Sociedad Dramática, eran sociedades culturales muy activas y como consecuencia el fervor patrio adquiría vigor. Las actividades de los trinitarios fuera de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán son poco conocidas, dada su condición de sociedad secreta, pero por referencias históricas se sabe que Félix María Ruiz fue enviado a hacer proselitismo a la ciudad de Azua de Compostela, en el sur de la isla. El 27 de febrero de 1844 surgió el Estado Dominicano según el concepto independizador del activismo revolucionario de los trinitarios. Además, contó con la participación de personas políticamente experimentadas y con el respaldo de grandes propietarios de hatos de las llanuras del este como Pedro Santana. En la historia dominicana se denomina Primera República al periodo histórico comprendido entre el 27 de febrero de 1844 hasta la pérdida de la soberanía cuando se produce la anexión a España en 1861. En medio de tensiones y sin excesiva violencia ni derramamiento de sangre, surgió la Primera República, cuya duración estuvo determinada por una serie de hechos, entre los cuales destacan: primero, el desplazamiento político de los trinitarios, lo cual conllevó a la exclusión de las ideas liberales en la que se apoyó la lucha de la independencia. Segundo, el predominio político de los ateros y grandes propietarios, quienes se hicieron dueños del poder persiguiendo y expulsando a los libertadores dominicanos. Tercero, el peligro de que los haitianos trataran militarmente de revertir la ruptura territorial que engendró la separación dominicana. Y cuarto, el inicio del caudillismo dominicano. En el proceso de la separación dominicana, solo los trinitarios procuraron el establecimiento de una república independiente basada en el liberalismo, en los conceptos republicanos, y frente a la debilidad del pequeño grupo de los trinitarios, se levantó el poder de quienes poseían recursos para sostener la autoridad y para asumir la defensa frente a la amenaza de los haitianos. A mediados de julio de 1844, el general Pedro Santana ya era dueño de la situación política. El general Santana reorganizó la Junta Central Gubernativa, restableciendo a los miembros depuestos por los liberales trinitarios el 9 de junio de 1844, incluyéndose él como jefe de la Junta. La nueva Junta Central Gubernativa ordenó el apresamiento y la expulsión de un grupo de liberales trinitarios. En consecuencia, fueron detenidos Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Félix María Ruiz, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez y otros liberales trinitarios, quienes, acusados de traidores e infieles a la patria, tuvieron que abandonar el país en agosto de 1844. Es así como se inicia el destierro de casi un siglo, 99 años exactos, de don Félix María Ruiz, prócer dominicano, el cual culmina con la repatriación de sus restos mortales en 1943. Hoy descansa en el Panteón Nacional, antigua iglesia de los jesuitas, en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Don Félix María Ruiz
representa los más nobles y genuinos valores e ideales de los trinitarios y sobre los cuales se fundó la nación dominicana. Entregó todo por la causa libertaria y tuvo que salir a un injusto exilio que lo llevó por el norte de América, las Antillas holandesas, Colombia y finalmente a Mérida, en Venezuela. En nuestra Mérida se radicó e hizo familia y amigos, viviendo una vida anónima a su condición de prócer y económicamente modesta, pero como siempre dando lo mejor de sí en pro de la educación y los valores humanos. La vida de don Félix María Ruiz en tierras merideñas, que a continuación expondrá el académico Ricardo Girotaiza, es prácticamente desconocida en la nación dominicana y por tanto será un aporte a la historiografía de este prócer dominicano. Queridos académicos, mi ponencia se titula El prócer dominicano Félix María Ruiz revisitado, vida de un proscrito. Llegar a la ciudad de Mérida a mediados del siglo XIX no era tarea fácil. Debían los viajeros sortear un sinnúmero de escollos, como la ausencia de comunicación por carreteras que conectaran a las provincias entre sí y a estas con la capital, el tener que transitar por pésimos caminos y trochas con todos los riesgos que esto implicaba, como el exponerse al ataque de bandoleros y asaltadores, el atravesar ríos torrentosos, el mecerse al paso de las bestias por zigzagueantes desfiladeros, el tener que atravesar gélidos páramos y echarse al mar en arcaicos vapores, entre muchos otros peligros. El viaje emprendido por el desterrado prócer de la independencia de la República Dominicana, Félix María Ruiz, quien llegó a Mérida procedente de Curazao en el año de 1851, no estuvo libre de los avatares arriba señalados. Contaba para entonces con 36 años. Dejaba tras de sí una familia, los amigos y una patria que se había empeñado en liberar junto a sus compañeros de la denominada Sociedad Patriótica La Trinitaria, que fundara su amigo de la infancia y compadre, Juan Pablo Duarte, hoy reputado padre de dicha república. En 1835, y a la temprana edad de 20 años, Félix María Ruiz contrajo matrimonio con la también dominicana Francisca Galván Cordero y procrearon 4 hijos, Félix María, Rafaela Eudocia, Amelia y Petronila Elena. Con respecto al número de hijos del prócer con su primera esposa, hay discrepancias, ya que una de las fuentes, basada precisamente en su correspondencia, refiere solo a 3 de sus vástagos, Félix María, Aurelia y Petra, olvidándose a Rafaela Eudocia, lo cual es significativo, porque es el propio Félix María Ruiz quien incurriría en tal omisión. Si se observa que la fuente hace referencia a sus cartas entre 1889 y 1891, es decir, muy cercanas a su muerte, se podría colegir olvido involuntario de parte del personaje, posiblemente asusado por sus numerosos achaques y contingencias personales y familiares para la época. Refiere Tulio Febres Cordero en su periódico El Lápiz que estando Ruiz en Curazao, fue entusiasmado por su abuelo Antonio Febres Cordero y Oberto a que fijara su residencia en Mérida. Refiere la misma fuente que, desterrado el prócer de su patria, llega a los Estados Unidos, donde aprende el arte de la encuadernación. De allí se traslada a Curazao, en donde se mantiene enseñando francés. Es importante acotar que desde su destierro por parte del general dominicano Pedro Santana hasta su llegada a la ciudad de Mérida transcurren 7 años. Por una carta que le remite a su paisano Francisco Javier Machado en 1889, sabemos con precisión que su diáspora incluyó algunas islas del Caribe, Estados Unidos, Caracas, San José de Cúcuta y por último Mérida. Siendo Mérida su último destino, trajo consigo desarraigo y grandes tribulaciones, amén de sus equipos de encuadernación que deseaba conservar para continuar su oficio si retornaba a Santo Domingo, donde había nacido en 1815. Si bien llegaba el proscrito Félix María a una ciudad hospitalaria y de tradición, lo era también gallarda, docta, orgullosa de su historia y de sus linajes, cuna de próceres, de héroes civiles y militares, sede de obispado y de universidad, sin dejar de ser agrícola y campesina. A pesar de todo, o precisamente por esto, Mérida no era un medio fácil,
y quienes arribaban a ella sentían el impacto de la idiosincrasia propia de una ciudad encerrada en sí misma, en lo geográfico, pero también en lo social y en lo cultural. Llega el prócer Félix María Ruiz, guiado por Antonio Febres Cordero y Oberto, como hemos dicho, quien era hombre de Prosapia, abuelo de Tulio Febres Cordero, ese joven al que el prócer años después enseñará muchas cosas, entre ellas el oficio de encuadernador, y al que se referirá alguna vez como un excelente joven de mucho juicio y de talento descollante. Es posible hacerse una idea de aquella ciudad en la que la iglesia y la universidad jugaban papeles estelares. En 1851 era el rector de la Universidad de Mérida el presbítero doctor Francisco Masi Rubí. Es importante acotar que para entonces la universidad no había sido denominada todavía Universidad de los Andes, como se la conoce hoy, y será solo a partir del 23 de septiembre de 1883 cuando cambia tal denominación mediante un decreto ley del gobierno de Antonio Guzmán Blanco. En el gobierno eclesiástico estaba su obispo, el doctor Juan Hilario Bosset. El país al que llega el prócer dominicano es la Venezuela del general José Gregorio Monagas. Por su parte, la provincia de Mérida era gobernada por el general José E. Morales. En Mérida, Félix María Ruiz se instala en una modesta vivienda ubicada en una de sus largueras, la antigua calle de la Barranca, hoy Obispo Lora, en una zona céntrica, a pocas cuadras de la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, y de la casa que 6 años después albergará a los esposos Foción Febres Cordero Díaz y Viana y Georgina Josefa Troconis y Andrade, quienes contraerán matrimonio el 20 de diciembre de 1857 y serán en pocos años los padres de don Tulio y de la madre Georgina. Como es bien conocido, Félix María Ruiz se dedica en Mérida a la enseñanza y es maestro de Tulio en distintos periodos, quien en sus escritos lo califica como el notable dominicano don Félix María Ruiz, prócer de la independencia de su patria. La permanencia del prócer dominicano en Mérida fue de poco más de 40 años y estuvo signada por un denodado empeño de sobrevivencia, que en la Mérida de entonces no era fácil si se sopesa que la ciudad, casi aislada, basaba su economía en los productos del campo y en el intercambio comercial fundamentalmente. Eso sin contar con el contexto regional y nacional, signado por las dificultades propias de un país hundido en revoluciones, guerras sazonadas e inestabilidad política, lo cual era una rémora para el progreso social. Se instaló Félix María desde la enseñanza en una sociedad clasista que daba mucho peso al abolengo y a la prosapia de familias que ostentaban el ser descendientes de la estirpe de conquistadores y de principales. Y si a esto se aúna que en ninguna época los maestros han gozado de elevada estima ni de representatividad social en nuestro país, podemos imaginarnos las enormes vicisitudes por las que pasó nuestro personaje. No obstante, tenía varios elementos a su favor: su juventud, su buena formación humanística, sobre todo en los clásicos, en historia y en gramática. Y también en su clara erudición y en una evidente vocación para la enseñanza. Por retruécanos del destino, ese notable dominicano, como lo calificara Tulio, tuvo durante más de 4 décadas una auténtica vida de proscrito, atenazado por las vicisitudes y las carencias. Esa adjetivación que hace de él quien sería su discípulo y amigo, luce a los ojos de la posteridad un tanto ambigua. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué ese abismo entre las palabras y los hechos? Si Félix María Ruiz era notable a los ojos de su exalumno, ¿por qué entonces las 4 décadas de permanencia en Mérida estuvieron signadas por la inadvertencia, la escasez de recursos y el bajo perfil? Hemos de suponer entonces que por decisión personal Félix María quiso vivir sus días de proscrito, de bajo perfil, a la callada, dedicado a sus labores docentes de idiomas, historia y gramática y en su taller de encuadernación para ganarse la vida. Todo apunta a un norte: no ser el que en realidad era, no utilizar su condición de prócer para erigirse en la escala de aquel duro contexto social y sacarle partido. De hecho, será ya muy tarde, como veremos, cuando todo quede al descubierto y Mérida y el país y su patria lo redescubran. Nos asalta un interrogante: ¿conocía don Tulio la condición de prócer de su maestro? Es posible, aunque muchos años después, el 27 de agosto de 1890, no esconderá su entusiasmo con la noticia y se apurará a publicarla en su periódico El Lápiz con un titular que no deja de ser significativo: hallazgo de un prócer. Partamos entonces de la ignorancia en su contexto de la condición heroica de nuestro personaje. Si Félix María pasó inadvertido en una ciudad en la que el talento y el brillo eran variables que apuntalaban a sus poseedores, y como vemos, él gozaba de dichas cualidades personales,
Le hacía falta entonces una segunda, la clase, el abolengo, la hidalguía y la prosapia del puñado de familias que eran dueñas y señoras del acontecer de la ciudad. Se podría deducir entonces que la primera condición quedó supeditada a la segunda, razón por la cual Félix María vivió en medio de privaciones y carestías a pesar de su valía. Sin embargo, el talento y la prosapia en sí no bastaban en medio de una sociedad culta y universitaria, además de clasista, por aquello de los apellidos y del supuesto abolengo. Faltaba algo más. Pasó penurias Félix María, sí, pero también las pasó don Tulio, a pesar de su talento y de su prosapia y de la trama de sus relaciones entre iguales de las que gozaba. Lastimosamente, eran cuesta arriba las posibilidades de holgura en la Mérida que conocieron Félix y Tulio, si no se poseía ingente caudal, rentas, propiedades, negocios, tierras y ahorros acuñadas en oro, es decir, morocotas. Y ninguno de los dos lo poseían. Vivió Félix María en una ciudad sin mayores alternativas de fortuna por las vías del intelecto y de la enseñanza. Y si a esto aunamos el que nuestro personaje no se mostrara en toda su connotación histórica y épica, sino que optara por la modestia al seguir adelante con el trabajo intelectual, maestro tanto en Mérida como en Ejido, artesanal en la encuadernación y como funcionario, fue jefe civil de la parroquia El Sagrario, pues podemos imaginarnos las inmensas penurias vividas y los numerosos desengaños. Nuestro personaje se casó posteriormente en segundas nupcias con María Isabel Calderón. Sabemos que era natural de Ejido, estado Mérida. Según don Tulio, aquel nuevo hogar vio la llegada de dos hijos, un varón que según él murió joven y una hembra que nació hacia el año 1870. No obstante, el propio Félix María hizo referencia a 5 miembros de aquella familia: María Isabel, su esposa, Isabelita, su hija, y 2 jóvenes que adoptaron y educaron, amén de que ayudaban en los oficios de la casa. En este punto nos asalta la inquietud acerca de la fundación de este nuevo hogar, ya que debemos recordar que había fundado otro en Santo Domingo con Francisca Galván Cordero, en la que procrearon 4 vástagos. Si nos atenemos a que Félix María se casó en segundas nupcias, esto implicará algunas cuestiones. O bien quedó viudo muy joven y optó por un segundo matrimonio en Mérida, o se divorció de Francisca, que luce un tanto improbable por los atavismos de la época, o era bígamo. Cabría una tercera posibilidad: no se casó y vivió en concubinato con María Isabel hasta la hora de su muerte. No obstante, la segunda y tercera posibilidad implicaban para el personaje, según los preceptos de la Iglesia Católica, estar en pecado, lo que hubiese traído como consecuencia la no administración de la extrema unción a la hora de la muerte, que sabemos recibió, y la no comparecencia de la autoridad eclesial en sus exequias, cuestión que sucedió, eso sin contar con los preceptos de una sociedad que miraba con malos ojos tales tipos de situaciones. Ya cerca del final de su existencia, se dan de manera un tanto azarosa en la vida del personaje una serie de hechos que vendrían a redimensionar su figura, a remover su pasado, a obligarlo a recoger velas en un intento desesperado por recomponer los caminos extraviados de su ya largo devenir. Han transcurrido más de 40 años, todos en Santo Domingo suponen muerto a Ruiz. Un merideño, el señor Lino Briceño, revela en Barinas al doctor Francisco J. Machado, dominicano, la existencia de don Félix María Ruiz. El doctor Machado le comunica inmediatamente a Santo Domingo y el redactor o director del Mensajero, Federico Enríquez y Carvajal, periódico de la capital, da cuenta a la nación de tan extraordinario hallazgo el 27 de febrero de 1890, día clásico para la República. El arzobispo Meriño toma empeño el asunto y luego el Congreso, inspirado en la justicia y la gratitud, decreta la repatriación del prócer y le asigna una pensión vitalicia. El prócer se entera de la noticia, que será reproducida por el lápiz de don Tulio, y su reacción no se hace esperar. A partir de entonces se dan en él una mezcla de sentimientos que podrían resumirse en alegría, nostalgia y angustiosa fe de poder regresar a su país. Tenía nuestro personaje para entonces 75 años y las enfermedades, así como la vida hundida en la pobreza, le habían precipitado la vejez y encorvado su cuerpo. Sin embargo, otros eran los designios. Comienza a partir de entonces la espera de lo prometido hasta caer en el desengaño. Entre tanto, el prócer intenta articular los jirones de una existencia compleja y, como quien mira atrás para hacer el inventario de lo vivido, deja a la posteridad desgarradores testimonios de su ya largo periplo merideño. La angustia crece al no llegar el pasaje que le permitiría embarcarse en Curazao hacia la República Dominicana, ni la ansiada pensión para así amortiguar tantas necesidades.
ya postrado en cama por el cáncer de garganta que lo atenazaba, el 1 de octubre de 1891 le envía una carta al Congreso de la República Dominicana a modo de homenaje a su patria. Es en esta misma carta, por cierto, en la que agradece a la ciudad de Mérida los largos años vividos en ella. Y debo consagrar un recuerdo de amor y gratitud a esta tierra hospitalaria de Venezuela, a esta querida Mérida, donde he formado un hogar, donde he vivido más de 40 años sirviéndola en lo que he podido y compartiendo con ella el amor de mi verdadera patria. Por órgano del Estado de los Andes, del de la sección de su mismo nombre y del Consejo Municipal del Distrito Libertador, ella me ha brindado generosa protección en los últimos y penosos días de mi existencia. En la ya citada misiva, les agradece a todos aquellos quienes se mostraron solidarios para lograr su repatriación, así como la pensión vitalicia por parte del Congreso. Cabe resaltarse que gracias a las gestiones de Manuel J. Rodríguez Montaño, quien era diputado al Congreso de su país, al ser enterado por el prelado arzobispo Fernando Meriño del hallazgo del prócer, inicia las gestiones para su repatriación y para conseguir la ayuda económica. El diputado logra el cometido y el director del Mensajero, Manuel Enríquez y Carvajal, se hace cargo del envío de la ayuda, que tarda varios meses en hacerse efectiva porque el periodista cae preso y el periódico es cerrado. Sin embargo, la ayuda nunca llega a manos de su destinatario, así como tampoco se alcanza la repatriación. Y en este cruel episodio entra en escena un merideño, el joven Cornelius Cátegui, es discípulo de Félix María, quien se ofrece ir hasta Santo Domingo a buscar la pensión. Nuestro personaje desoye las advertencias que al respecto recibe de parte de gente de su entorno. Al no tener el muchacho buena fama en la ciudad, pero la necesidad lo apremia y acepta la propuesta. Cornelio recibe la pensión, pero a su regreso a Mérida llega con las manos vacías, aduciendo una ridícula e irregular cuota de gastos de viaje, lo que hunde al prócer primero en la indignación, lo califica de pérfido discípulo, nuevo Judas, y luego en un dolor al sentirse defraudado por el joven, quien le arrebata de manera infame el total de la suma acordada por el gobierno dominicano. Sin embargo, no será este su único desengaño, ya que con el mismo periodista Enríquez y Carvajal se queja de que Félix María, su primogénito dominicano, no haya reaccionado favorablemente al conocerse en su país la noticia de su hallazgo. Le dice con nostalgia a su paisano: vaya, ya lo sabíamos, que la ausencia, el tiempo y la distancia, si no extinguen del todo los afectos, lo debilitan. Ahora bien, comprendemos el sentir de Félix María, su profunda decepción, pero vista con mirada imparcial tal situación era de esperarse. Toda una vida de ausencia, olvidado el mundo, considerado muerto por todos, no podía traer otra cosa sino el desarraigo, posiblemente el desamor. La precaria situación económica del prócer y la de su familia en Mérida empuja al gobierno local, encabezado por Caracciolo Parra Picón y el Consejo Seccional, a aprobar a escasos meses del fallecimiento de Félix María una pensión de 100 bolívares mensuales. Pero la iniciativa luce tardía, ya que casi todo estaba consumado en la vida de nuestro personaje. El cáncer en la garganta lo había postrado desde hacía tiempo y todo presagiaba a un pronto final, como efectivamente ocurrió la noche del 17 de octubre de 1891, a los 76 años de edad. El gobierno del entonces Gran Estado de los Andes y la Municipalidad del Distrito Libertador honraron la memoria del prócer dominicano por medio de actos especiales, tomando a su cargo el primero los gastos del entierro, acto que se realizó a las 2 de la tarde del día siguiente. Asistieron al sepelio su esposa, la ya anciana doña Isabel Calderón, su hija única, Isabel Ruiz Calderón, y un grueso número de personalidades de la ciudad, entre quienes destacaban Tulio Febres Cordero y el presbítero Rafael Antonio González, canónigo lectoral de la iglesia catedral, quien le prestó al moribundo los auxilios espirituales. En Mérida hubo duelo público, lo acompañaron también al camposanto, magistrados, estudiantes y militares. Como era de esperarse, una vez que el cortejo fúnebre llegó al cementerio del Espejo, le correspondió a Tulio Febres pronunciar el discurso en nombre del gobierno local, porque a pesar de su juventud, contaba para entonces con 31 años, ya era una figura descollante en las letras locales, y su impronta se consolidaba a pasos agigantados, amén de haber sido alumno y amigo del prócer. En este punto, no hay congruencia entre las fuentes que citan a don Tulio
y que nos hablan de los actos realizados de manera particular a que si fue enterrado en el cementerio del Espejo o en la iglesia de Nuestra Señora del Espejo. Analicemos. En una de ellas se nos dice, los restos de este prócer se encuentran sepultados en la iglesia de Nuestra Señora del Espejo. En otra de las fuentes aparece lo siguiente. Terminadas las exequias, la comitiva fúnebre partió al cementerio del Espejo, donde su ataúd fue depositado en una bóveda. En este punto vale precisar que en cuanto a la primera de las fuentes, es posible que hubiese un error de transcripción, ya que se trata de una copia hecha del original por Miguel Febres Cordero para el doctor Soñé, lo cual pudo traer consigo la confusión entre el cementerio ubicado en el sector del Espejo con la iglesia aledaña del mismo nombre. Empero, hay otro elemento que aúna la confusión en torno del mismo punto, ya que se nos habla que el 23 de mayo de 1943, a propósito de la repatriación de los restos del prócer en la República Dominicana, se hizo presente en la ciudad de Mérida el arzobispo de Santo Domingo para cumplir con tamaño cometido, lo cual fue reseñado por la prensa. Al respecto se nos dice: no hemos encontrado pronunciamientos oficiales, solo un humilde acto y un conmovido discurso en la iglesia del Espejo de esta ciudad, cuando Monseñor José Humberto Quintero entregó al arzobispo de Santo Domingo Ricardo Pitini los restos del prócer. Es menester precisar entonces este asunto. Veamos lo que nos explica el propio Tulio Febres en su clave histórica de Mérida acerca de los cementerios de la ciudad. Parece que desde principios del siglo XIX fue fundado el cementerio común de los pobres, con el nombre de Santa Juana, al lado del cementerio particular que rodeaba por los costados y el fondo al actual templo del Espejo. También la Sociedad de Unión Protectora estableció para sus miembros un cementerio particular junto al del Espejo arriba indicado. El de Santa Juana y el de la Unión Protectora, que pasó a la municipalidad, ensanchados ambos notablemente, forman hoy el cementerio general de la ciudad, habiendo sido clausurados el particular de la iglesia del Espejo y los de Belén y del Llano. Lo anterior nos permite colegir que es improbable que el prócer haya sido enterrado en la iglesia del Espejo, sino en el cementerio del mismo nombre, ya que se supone que para la época estaba clausurado el de la iglesia. Dada la exigua condición económica de Félix María, es casi seguro que haya sido sepultado en el cementerio común de los pobres, también denominado de Santa Juana, aledaño a la iglesia, aunque también es probable que nuestro personaje fuera miembro de la Unión Protectora, cuya finalidad era la ayuda a los necesitados y por lo tanto enterrado en el cementerio especial para sus miembros. Con respecto al hecho de que Monseñor José Humberto Quintero le entregara al arzobispo de Santo Domingo los restos del prócer en la iglesia del Espejo, es deducible que el futuro primer cardenal venezolano decidiera hacerlo allí y no en el Camposanto, que usualmente pasó por periodos de abandono al extremo de expedir malos olores y de ser usado como potrero, porque les permitiría a ambos clérigos llevar adelante y sin contratiempos las ceremonias propias que cerraban de este modo el largo y interminable periplo del prócer dominicano por tierras venezolanas, ni más ni menos, amigos, 92 años de historia. Vistas las circunstancias, no nos asombre pues el derrotero de Félix María, cuya existencia acá apenas ha significado fugaces entradas en las crónicas de su tiempo, someras reseñas en algunos libros históricos, amén del cariño y el agradecimiento de su más aventajado discípulo. Sin embargo, no bastó el reconocimiento que hiciera el exalumno de su maestro y amigo para que la posteridad lo eternizara con el nombre de alguna escuela, de una orden eclesiástica, académica o de algún ignoto busto en un rincón de la ciudad. Sus luces no fueron suficientes garantías para una honrosa posteridad. Ni siquiera el tardío descubrimiento del procerato le aseguró a Félix María una huella en nuestra historiografía. Cuando leemos el discurso de don Tulio en el Camposanto, rindiéndole póstumo homenaje al viejo maestro, resaltan palabras que son claves para la comprensión de su legado y por ende de la influencia en el pensamiento de aquel joven que llegaría a convertirse en ícono intelectual de su ciudad y discretamente del país. Libertad, valentía, esfuerzo, revolución, patriotismo, independencia, ciudadanía, entre muchas otras con las que honra a su maestro, son ya en sí mismas parte de su propio credo, de los principios y valores que lo acompañarán en su también longeva existencia. Se marchó Félix María Ruiz de este mundo aquel 18 de octubre y quedó su joven discípulo, el continuador de su tarea educativa y artística. Como ironía del destino, las palabras que pronunció para su maestro en el cementerio del Espejo, en la quejumbrosa tarde de su sepelio, pudieron acaso ser leídas muchos años después al pie de su propio féretro, ya que lo definían en su diáfana esencialidad. Duerma en paz el meritorio anciano, el aventajado institutor de la juventud merideña,
el obrero infatigable que consumió su existencia, regando el banco del taller con el sudor de su frente. Visto los ingentes claroscuros respecto de la vida de Félix María Ruiz en Mérida, se requerirá de un proceso de investigación historiográfico que desvele lo ignoto, que nos aclare muchas circunstancias, que pueda cerrar los inmensos hiatos existentes en cuanto a su permanencia en Mérida y que ponga en exacta dimensión sociohistórica su impronta como un personaje que, a pesar de haber tenido relación y amistad con figuras claves de la historia merideña, pasó sin mayores glorias, aunque pudo tener otro destino. En todo caso, queridos amigos, como héroe que fue, experimentó el sacrificio.